Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Ella es estudiante de leyes, es escritora y poeta y justo en este preciso momento está presentando su primer libro llamado Mi amor perdido. Este es tu castigo. Creo que no me equivoqué en el nombre, ¿verdad? No, ese es Perfecto, el... perfecto. Entonces, aquí con nosotros se encuentra Dayana Beltrán Ruiz. Dayana, bienvenida. Un gusto estar aquí, en realidad. La verdad es que no me esperaba esta entrevista, pero es un placer. Un gusto para mí tenerte. Y bueno, básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy es un poco sobre poesía, sobre literatura, sobre cómo es el proceso para eh, un autor independiente para salir adelante con una obra y publicarla y todo lo que hay de por medio. Entonces, vamos a empezar un poco con cómo inicia realmente todo este proceso y me gustaría preguntarte eh, de dónde surge mi amor perdido. Este es tu castigo. ¿Cómo nace en tu vida este libro? Nació de dos maneras. La primera y la más importante, creo, fue que tuve una historia de amor que fue bastante complicada y conflictiva para mí. Entonces, me acuerdo que necesitaba una manera de sacar todo lo que sentía, porque la escritura de una u otra manera siempre fue para mí como que esa herramienta y esa llave que yo tenía para poder expresarme y para poder contar a la gente no solo lo que me pasaba, sino muchas cosas con las que quizás se podían, yo que sé, sentir identificados o cosas que en general a todos nos pasan. Entonces, con esta historia, justamente necesitaba sacar esos sentimientos tan complicados que yo tenía y decidí empezar con este proyecto de poesía que en un principio no estaba pensado publicar, pero que terminó así. Interesante. Y ese momento en el que, porque claro, como tú mismo mencionaste que pasó de ser algo que no querías publicar a algo que quisiste publicar. Eh, ¿Cómo se da ese cambio de chip, por decirlo de algún modo, de, ok, esto ya no es solo algo para mí, sino que es algo que quiero enseñar al mundo? ¿Y cuáles son los primeros pasos que das en ese proceso? A ver, en un principio el proyecto inició como, bueno, la idea inicial general era como voy a escribir poemas cada noche durante los días que pueda olvidar o que pueda estar mejor de lo que estoy en este momento. Esa fue la idea que tenía cuando escribí mi primer poema, hacer algo simbólico. Cuando fue pasando el tiempo y ya no escribía tan seguido, no por decirte todos los días, sino que ya escribía a veces cuando me venía la inspiración o cuando simplemente sentía que necesitaba escribir, también fue el momento en que releí mis poemas, los primeros que había escrito, y empecé a leerlos a otras personas. Y me di cuenta de que en muchos casos llegaban. También me di cuenta de que como escritora empecé a tener y a formar un estilo, porque los poemas que al inicio escribía con los que escribo ahora son muy distintos. Entonces, creo que ese momento en el que la gente a la que le leía mis poemas tuvo una buena recepción de ellos y en el que yo misma leí y me gustaba, fue ese momento en el que yo quise realmente publicar y se me pasó la idea por la cabeza. Interesante. Entonces, podríamos decir que el apoyo de tus círculos sociales más cercanos que tuvieron acceso a la obra, como que en primera instancia, ha sido de algún modo y muy importante para verla finalmente publicada. Sí, yo creo que eso fue uno de los pasos realmente importantes porque, claro, como autor independiente a veces es un poco complicado
y te sientes inseguro de que si hago esto o no lo hago, o qué es lo que pienso hacer y todo. Pero considero que justamente ese círculo social fue quien me dio el apoyo, quien en muchos casos me decía, sabes que esto no me gusta, cambia esto, o en general me apoyaban, me sacaban para hacer lo que hice, ¿no? Para sacar el libro y para seguir escribiendo y todo lo que eso implica. Entonces, sí fue sumamente importante. Interesante. Ahora, hablemos un poco de el tema del proceso creativo, porque escuché algo que me pareció súper interesante y es que dijiste que querías que como que parte de tu proceso fue, quiero escribir un poema cada noche para como que ir liberando toda esta carga emocional que tengo. ¿Y cómo, cómo haces? Porque como que hay autores a los que les cuesta más o les cuesta menos el tema de generar inspiración sistemáticamente, como que a través de horarios así. ¿Cómo funciona en ti el proceso creativo y qué puntos interesantes crees que hay en tu forma de llevar un proceso creativo y qué recomendaciones darías a alguna persona que se encuentra motivada para escribir un libro de poesía o una novela y como que de algún modo no encuentra un punto de partida porque no sabe de dónde inspirarse? Mm, a ver, creo que se te silenció el micrófono, pero bueno. Sí, es que es para que se te escuche mejor. Sí, tranquilo. A ver, creo que en un principio, el mismo hecho de no me sentía presionada para escribir y creo que eso es importante. Lo que escribía o cuando me sentaba a escribir simplemente lo hacía porque lo necesitaba. Y claro, ahora me doy cuenta que parte de mi proceso creativo era justamente apagar todas las distracciones, televisiones, teléfonos, todo, elegir quizá, no una hora determinada, pero usualmente eran las noches, sí, antes de irme a acostar más o menos. Entonces elegía ese tiempo y es donde yo principalmente trataba de invocar un sentimiento. Me preguntaba a mí misma, ¿qué sientes? Um, ¿Qué es lo que estás pensando respecto a eso que sientes? Entonces, creo que esa era una parte muy importante porque al preguntarme qué siento, al preguntarme qué es lo que pienso al respecto de eso, el siguiente paso era decir, ¿cómo hago de esto un verso? ¿Cómo puedo expresar esto pero en literatura? Entonces, creo que eso es una parte interesante, identificar los sentimientos que tenemos. Y, y no sé, contar esa historia eh, que nos pasa, que queremos transmitir de una manera literaria. Pero bueno, más allá de eso, creo que una recomendación y que a mí me sirvió mucho es eso, sentarse a escribir sin la presión de que, claro, esto tiene que salir bien o tengo cierta expectativa o esto. Más bien es solo el dejarlo fluir, el dejar que el proceso se dé y saber qué queremos transmitir, qué es lo que quieres contar y eso. Me gusta cómo nos explicas algo que me parece súper interesante y que es esa parte del proceso, ¿no? Porque, como te decía antes, como cada autor de algún modo desarrolla su flujo de trabajo de una forma diferente y más aún como que el contraste en el punto de que en un principio la obra no pensaba ser publicada y luego sí. Así que me parece súper interesante lo que mencionas. Ahora me gustaría hablar también un poco contigo sobre fuentes de inspiración dentro de la poesía. Tipo,
¿cuáles son los autores que más has leído o que de algún modo sientes que influyen directamente en tu forma de ver y de hacer poesía? A ver, eso es una parte súper interesante porque desde que empecé a escribir poesía, claro, siempre había leído un poco, pero cuando ya empecé a escribir poesía fue cuando más me empecé a interesar en todo lo que es leer poesía, empecé a entender mucho mejor y empecé a investigar más. Pero me acuerdo claramente que fue en el colegio en donde tuve un primer acercamiento fuerte con este género, con José Ángel Buesa. El primer poema que leí de él fue Poema del Secreto y me llegó muy, muy profundo. Sentí que ese poema era muy, no sé, muy gráfico para mí y me gustó mucho. Entonces, cuando empecé a ya leer poesía, empecé por ese autor y me encantó. En realidad, me encantó. Fue quien me enamoró de la poesía. De ahí, otra autora que me gusta bastante es Alfonsina Storni. Ella me parece una mujer sumamente increíble, una poeta genial. Y bueno, de ahí, de poesía ecuatoriana, de la época de los decapitados, me gusta bastante. Leí alguna vez la poesía y claro, es muy triste, llega mucho, pero me agrada, da otra perspectiva de la vida que a veces uno no se ve. Eso por un lado. Y en cuanto ya a poesía en sí, creo que todo en esta vida se puede hacer poesía, todo en esta vida se puede hacer literatura. Claro que hay emociones más marcadas que a veces nos conmueven o nos llevan a, y hacen más sencillo el proceso. Pero de ahí en general creo que todo se puede retratar en versos, en estrofas y en letras. Interesante. ¿Sabes? Muchos de los autores que mencionaste, algunos sí los conozco, pero por ejemplo, a Alfonsina no la había escuchado y voy a hoy día a investigar un poco más sobre ella porque me parece también un poco interesante ver como que tus fuentes de inspiración. Eh, Ahora me gustaría también trasladar un poco de la inspiración a cosas que no son directamente poesía. Tú mismo lo mencionaste, todo en esta vida se puede hacer literatura, todo en esta vida se puede hacer poesía. Así que, ¿qué, mm, qué obras no literarias crees que también forman parte de tu influencia como artista y de tu inspiración? Porque, o sea, por obras que no sean literarias me refiero, pueden ser películas, canciones, eh, obras teatrales, pinturas, como que ampliando un poco más el espectro, ¿no? ¿Qué del arte en general crees que también se te ha influenciado en tu proceso? A ver, yo creo que me ha influenciado bastante el cine. No es que sea yo muy, no es que sepa mucho ni sea muy erudita en eso, pero hay momentos en los que veo alguna película o algo y me llama la atención partecitas pequeñas en las que veo como que un potencial para escribir una historia. No, no sabría cómo explicarlo. Es como cuando te encuentras con una palabra exacta o un momento exacto y dices, esta escena la tengo que escribir de una u otra manera, por un lado. Y por otro lado, eh, no soy, me gusta la pintura. No conozco demasiado
muy a fondo o quizá no la aprecio porque nunca, una de las cosas que nunca he tenido el don es para pintar. Hasta ahora no puedo pintar sin salirme de la raya, desde primero de básica hasta ahora. Entonces, pero hay cuadros impresionistas, si no me equivoco, y surrealistas me llaman mucho la atención. Muchas veces igual han servido como fuente de inspiración que simplemente siento que los veo y me cuentan una historia. O especialmente cuadros en los que hay, digamos, un lugar solitario y a veces me empiezo a preguntar, ¿y qué pasaría ahí? ¿Y por qué ese lugar está solitario? ¿Y por qué los colores? ¿Y qué hora es? Y voy creando quizá ahí ya una pequeña historia. O, por ejemplo, a veces las personas retratan a gente de espaldas o cosas así e imaginar cómo, cuál es la historia detrás de ello. Pero no solamente eso, en algo no literario puede ser a veces simplemente sentarse a escuchar a las personas porque tienen muchas historias a veces de leyendas o de cosas que han pasado de generación en generación que yo que se les han pasado a los abuelitos, que se les apareció el duende, que se les apareció el no sé quién, el no sé cuánto, el no sé cómo, y ya. O a veces simplemente a mirar a las personas que pasan y preguntarse cuál sería la historia de ellas. Interesante. Definitivamente uno de los aspectos que más invitan a la reflexión y a generar inspiración es el contacto directo con personas, ¿no? Pero bueno, después seguiremos hablando más a profundidad de eso. Ahorita me gustaría retomar un poquito el tema del cine, y porque mencionaste el tema de las películas y así. Entonces, quería preguntarte por películas que consideres que te han marcado, que han generado en ti esas dudas y esos momentos de reflexión y de inspiración. Si tienes algún referente, a lo mejor películas de un director en específico, o simple y sencillamente un grupo de películas que tú te des cuenta que son como que las que más generan en ti esos sentimientos, ¿cuáles serían? Me acabas de preguntar algo, lo que pasa cuando te preguntan algo en específico y tú te quedas en blanco. Me acaba de pasar eso. Pero, pero lo voy a intentar. Creo que en un principio las películas de Disney, cuando yo era muy niña, y eso es lo que me acuerdo que me marcó bastante. Las películas de Disney me llamaban mucho la atención. ¿En qué sentido? En el de creer en esa magia, como que sí puede haber algo más, no sé cómo explicarlo. Entonces eso fue lo que marcó los primeros escritos en los que, claro, fantasía y una tierra donde haya brujas y cosas así. Entonces creo que eso marcó bastante. La verdad, no, ahorita no te podría decir una en específico porque me dejaste en blanco. Lo siento. Tranquila, se entiende cuando pasan esas cosas de no acordarse. Pero de ley tienes algunas, así que bueno, después podemos retomar esta pregunta si quieres, o si no seguimos nomás con el resto de preguntas. Después la retomamos. Déjame. Voy a seguir pensando en realidad en eso todo el día porque no me acuerdo, no puede ser. Lo que creo que sería súper bueno como que para que después tengamos la respuesta, invitarte a un segundo podcast en el que nos Sí. hables un poco más a profundidad de tus influencias cinematográficas. Una película en realidad que vi en Netflix que me llegó mucho que se llama ¿Qué le pasó al lunes? Ah, yo también la vi. Yo también la Ajá, vi. o sea, me dejó loca y siento que en eso saqué inspiración como para una historia
un poco rara que escribí hace tiempo que ya ni me acuerdo, pero ahorita que estaba medio memorizando, o sea, me dejó un poco loca esa película. Esa peli es densa porque te plantea la construcción de una única identidad a partir de un grupo de individuos. Y como si a uno de ellos, si a una de las chicas les pasaba algo, todas tenían que pasar por lo mismo. Creo que la escena de la que más recuerdo de esa peli es cuando... O sea, no sé si esto es spoiler. La peli salió hace mucho, pero cuando una de las chicas se corta un dedo y el papá les tiene que cortar el dedo a todas, porque Y justamente, a mí esa escena también me llegó mucho, fue como, no puede ser. sí, qué tenso. Una referencia interesante. Ajá. De ahí hay otra película que va, igual es de Netflix, es española, se llama A pesar de todo, no sé si la has visto. No, sabes, ando un poco como que atrasado con los originales de Netflix porque no me he visto esa, no me vi tampoco Ya no estoy aquí ni El Hoyo, no he visto, casi no he visto originales de Netflix, tengo que ponerme al día. Yo no he visto algunas, pero bueno, el asunto es que esta película se trata bueno, más o menos, ¿no? De una señora que les deja, ya fallece y les deja a su hija la herencia, pero para recibir la herencia tienen que descubrir quién es su padre. Porque resulta que el padre biológico, ellas ya son grandes, ¿no? Y se enteran que el padre biológico de ellas no es del padre, sino que cada una tiene un diferente padre. Entonces es como una búsqueda del tesoro para saber quién es el papá de cada una. Entonces me parece una trama medio interesante. O sea, sí, es denso, tienes que descubrir quién es el padre. ¿Cuántas niñas son? Son cuatro. Claro, son cuatro padres distintos. Sí, con cuatro padres distintos. Sí, o sea, qué denso, pero qué interesante. Ajá. Es Netflix, chistoso. Netflix tiene joyitas, porque como es una plataforma que le da paso así de independiente, tiene cositas interesantes, sino que no he tenido chance de ver porque este semestre estaba full. Pero luego, Ay, lo del semestre lo hablaremos luego. ayuda. Manden ayuda. Send help. Sí, igual tienes que recomendarme películas. Muy bien. Entonces, ahora pasemos a la parte de la autopublicación, que creo que es un punto de interés de muchas personas, ¿no? Porque ¿cómo das el paso? Que ya escribí, tengo mi libro, mis 150 páginas de historia o de poemas, y ahora qué hago con esto, a dónde lo envío, canales de publicación en físico, digital, cuál es el objetivo de la obra a partir de eso. Entonces te quería preguntar, cuando ya llegaste al punto en el que tenías la obra escrita, tu círculo cercano te apoyó y te dijo, sabes que deberías publicarlo, y ya te decidiste hacerlo, ¿cuál fue el primer paso que diste? A ver, perdón, a ver. Creo que eso es la parte más complicada y no por un sentido de voluntad, sino por un sentido más burocrático y de trámites. Y no porque sea difícil que mandar el borrador que esto, sino porque aquí en el país, y eso considero que es algo súper complicado, súper feo, no hay el apoyo. De donde le veas, no hay el apoyo. Am, por ejemplo, medios en los que, bueno, eso fue antes, porque varias veces pensé en publicar, pero eso fue lo que me detuvo. ¿En qué medio? ¿Con quién publico? Y no es que haya la información pertinente, no es que haya incluso alguien que te guíe o que te diga tienes que hacer esto o tal editorial, no, no las hay. La Casa de la Cultura, por ejemplo, que en un momento intenté, pero eso se demora años. O sea, tú mandas hoy tipo 2030 y ya te dan la noticia de que se aceptó. Entonces, ya, eso es súper complicado. Entonces, me puse un día, pertenezco a un club de lectura, ¿no? Entonces, un día en un evento que hicieron fue un autor y con él hablé, él
en un principio, creo, es Gastón Calderón, él en un principio se había autopublicado, si no me equivoco, y fue él quien me dio el contacto de una editorial, se llama Editorial Luna Nueva, que es justamente una editorial que también comprende estos problemas de la publicación acá y que más o menos se plantea ese objetivo de publicar autores nuevos, autores jóvenes y darles esa oportunidad. Pero bueno, cuando ya decidí publicar, lo primero que hice fue buscar diferentes editoriales. Me acuerdo, busqué a Libresa, a Rayuela, bueno, algunas editoriales. De las que me respondieron, mandé los borradores y todo. Y claro, te mandan también el precio que te va a costar la publicación, algunos parámetros y te piden que les mandes el borrador. Entonces, ahí tú vas viendo qué te es más conveniente, pero aún así sigo considerando que es un camino lleno de espinas el publicar aquí en Ecuador. Es súper complicado, no tienes el apoyo, pero si buscas, sí, y en realidad te das el tiempo y a veces luchas, sí lo puedes hacer. En realidad sí tienes que dedicarte, sí tienes que a veces ponerte un poco duro para poder conseguirlo, pero bueno, ya te piden el borrador y según eso te aceptan, te haces el trámite y ya ellos te van indicando lo que tienes que hacer, si firmas un contrato o más o menos por ahí ellos te ubican. Entonces, sí, creo que esa fue la parte más complicada de todo. Sin duda alguna es un proceso complejo, pero creo que el punto más interesante y creo que el más fuerte de todos es que al final del día el libro sí se logró publicar. Entonces, permíteme felicitarte porque pasar tanto por la parte previa de, ok, quiero escribir algo, luego tenerlo escrito o estar en el proceso de escribirlo y lanzarse a querer publicarlo, es un proceso que no todas las personas están dispuestas a llevar a cabo, ya sea por temor, por falta de motivación, por falta de apoyo. Y de todas formas, el hecho de que el día de hoy yo pueda estar contigo hablando sobre esto y que a la par que nosotros estamos hablando, esté haciéndose un evento es en la Casa de la Cultura, creo, de, de la publicación de tu libro, me parece lo más interesante y lo más valioso de todo este proceso, ¿no? Entonces, te felicito de, con muchísimo cariño y espero que muy pronto, no sé en cuánto tiempo, ojalá no te rompan el corazón pronto, pero que muy pronto No. allá escuchemos más de ti como autora. Y justamente en cuanto a esta parte de lo que se viene a futuro, me gustaría hacerte dos preguntas que me parecen súper interesantes eh, hacer como que a las personas cuando las conocemos. Y es, si pudieras regresar en el tiempo a tal vez el día que empezaste a escribir o tal vez antes de eso, a hablar contigo sobre lo que sabes ahora de ti, todo lo que ha pasado y todo en lo que este proceso te ha permitido crecer como persona, ¿qué te dirías a ti misma? Uy, vamos a llorar, no mentira. A ver, creo que tengo dos lados. El primero es que realmente siempre he pensado y he sido una persona que no se arrepiente de lo que ha pasado, de lo que ha vivido, porque siento que de una u otra manera eso me ha llevado a donde estoy, pero si me pudiera dar un consejo, bueno, primero, ¿en qué sentido? ¿Como escritora o de vida? No sé, o sea, puede ser uno y uno. A ver, como escritora creo que es el más simple, me diría que realmente sea más segura de mí misma, de mi trabajo, de lo que hago, porque a veces dudaba un montón. Entonces, no, como que siempre
ser segura de lo que hago y de lo que quiero hacer. Porque claro, yo lo quería, pero era como que, ¿y será que lo hago? Pero ya, entonces eso, no dubitar tanto. Y de vida. Bueno, en ese aspecto sería como que Dayana reaccione y contrólate, por favor. No seas así, no respondas, no. Ya, probablemente eso. O típico de no respondas a tu ex cuando te escribe. Exacto. Ok, es un buen consejo para toda la audiencia, por favor. Ya, No ya respondo, fue. No por respondan. Dios. Send help, no mentira. Ok, qué interesante. Continúa. Algún día nos vamos a terminar contando nuestras historias de amor, yo sé que sí. Sí, es justo y necesario. Oye. Pero bueno, yo por el momento ya no tengo más preguntas. Ha sido una entrevista súper interesante y creo que también como que es súper bueno conocer perspectivas de autores independientes porque así las personas pueden interesarse más por la parte de escribir eh, una obra, una novela, un libro de poemas y entender que el proceso, aunque sea difícil, se puede lograr, porque claro, como te decía antes, estábamos aquí celebrando prácticamente es como celebrar el nacimiento de tu primer libro, lo cual me parece súper Baby interesante. shower, salud. Sí, eso es como un baby shower. It's a boy. No, mentira. Ok, bueno, entonces, antes de que terminemos esta entrevista, me gustaría que le digas a la audiencia eh, cómo puede acceder al libro, en dónde lo puede comprar, cómo lo puede conseguir, si está disponible en tiendas digitales o si solo está disponible en físico. Ya sabes, ese tipo A de ver, detalles que a la people le gusta interesarse y les gusta saber para poder luego acceder a la obra, ¿no? Entonces, tienes todo el tiempo del mundo, así que continúa. a ver. Primero, yo, claro, yo tengo los libros, entonces para mí es mucho más fácil que me contacten a mí y yo poder coordinar de alguna manera la entrega. Am, entonces, bueno, por si acaso en Instagram estoy como @DayaBeltrán Ruiz. Paréntesis, no me acostumbro todavía a decir este tipo de cosas, pero bueno. Tranquila, dejaré el Instagram en la descripción para que puedan verlo. Ok, Continúa. ya. De ahí está en Libraria. Tengo entendido, bueno, no estoy muy segura, pero tengo entendido que los ejemplares que se dejó en Libraria se distribuyeron entre la tienda que tienen en Guayaquil y aquí, pero todavía no estoy segura de si fue en estas fechas o si va a ser para enero. Pero está en Libraria. Ahorita se está hablando igual con la librería española para ver, pero todavía eso no es concreto. Entonces, sí, yo diría que en Libraria o conmigo. Sí está disponible en plataformas digitales. La plataforma en la que está se llama Power Store. Igual ya te voy a pasar el link. Entonces, eso. Ok, espera un segundo que le golpeé al micro por error. Sí, ya. Bueno, ok, entonces ya saben, pueden contactarse directamente con Dayana o pueden buscarlo en Liberaria. Personalmente les recomiendo, yo todavía no tengo mi ejemplar porque quedé en que ella me iba a recitar un poema en persona. Y claro, no nos hemos visto, así que no me ha podido entregar mi ejemplar. Pero tan pronto lo tenga, la volveré a invitar para hablar un poco más a profundidad de la obra, ya como con spoilers de lo que hay dentro del libro. Pero bueno, ha sido un placer tenerte aquí hoy. Me parece súper interesante la plática, me parece súper interesante conocer las perspectivas de autores independientes. Y quería agradecerte una vez más por todo y felicitarte por
haber llevado a cabo este proceso y que, bueno, y esto sigue de largo, porque igual el libro ya está publicado, pero ahora es cuando empiezan a llegar las reseñas, las personas empiezan a saber de ti, ahora es cuando realmente, de algún modo, ahora es cuando realmente todo empieza, ¿no? Entonces, te Sí. deseo lo mejor, sigue adelante y, y, y una vez más, gracias por estar aquí. Gracias a ti, fue un gusto y me he reído un montón y he recordado un montón de cosas y para mí creo que fue mucho más gusto y placer estar aquí. Bueno, un abrazo y chau. Un abrazo y chao.